Hola, buenos días. Eh, Vamos a esperar un par de minutitos más que acabe de entrar todo el mundo y comenzamos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia al webinar que mensualmente hacemos y realizamos desde el grupo Ingertech. En este mes de febrero, bueno, pues nos ha tocado al área de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Y bueno, pues vamos a realizar un webinar un poquito pues para hablar sobre la sostenibilidad de la empresa, donde, bueno, pues con nuestra compañera Laura, bueno, pues lo que vamos a trabajar pues son las diferentes normas, estándares, requisitos, legislación, cumplimiento, ¿vale? Bueno, pues que actualmente podemos llevar a cabo en las organizaciones, tanto de modo voluntario como de forma obligatoria, ¿vale? Bueno, pues como ya sabéis, cada vez hay más obligaciones, tanto legales como de terceros en materia de sostenibilidad. Bueno, pues vamos a dar un repasito general a todo ello. Para los que no me conozcáis, disculpad, me presento, soy Marta Cobos, soy directora comercial del grupo Ingertech y bueno, veo aquí algunos nombres conocidos, así que bienvenidos a todos. Como sabéis, bueno, pues, y los que no lo sabéis, bueno, pues en Grupo Ingertech lo que hacemos es prestar servicios de asesoramiento, de consultoría, bueno, pues en el área de normativas ISO en general y, bueno, pues otras normativas para empresas tanto del ámbito público como del ámbito privado, con, bueno, pues el objetivo de alcanzar con éxito, bueno, pues la certificación o el cumplimiento. Tenemos diferentes áreas de trabajo. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social, pero bueno, pues trabajamos también en el ámbito de la calidad, de la ciberseguridad, de la igualdad y del compliance. Aquí, bueno, pues podéis ver algunos de nuestros servicios que prestamos y podéis ampliar, bueno, porque este catálogo va creciendo prácticamente día a día, podéis ampliar esos servicios en nuestra página web. Como ventajas competitivas o qué es lo que nosotros podemos aportar de forma diferente, bueno, pues a vuestras compañías. Bueno, pues lo primero es el nivel de satisfacción, ¿vale? Que vais a poder tener con nuestros servicios, ya que, bueno, pues un alto porcentaje de nuestros clientes repiten tanto en servicios de mantenimiento como en otras áreas en las que le podamos prestar servicios de cumplimiento. Nuestra experiencia, tanto en años como en número de clientes, la rapidez, ¿vale? Tanto, bueno, pues en el ámbito comercial como en el ámbito de prestación del servicio, la garantía de éxito en vuestro proyecto y, bueno, pues la posibilidad de prestar nuestro servicio, bueno, pues en todas partes de España, en Europa y también en Latinoamérica. ¿Cómo vamos a desarrollar este webinar? Bueno, pues lo explico rápido. Lo primero, estáis todos aquí dentro con vuestros micros silenciados, ¿vale? Laura Herrería, bueno, pues va a estar hasta las 10:30, 10:40, bueno, pues haciendo su presentación. Y luego, bueno, pues al final vamos a tener un 20, 15 minutitos, ¿vale? Hasta las 11 máximo, bueno, pues de dudas y consultas que vosotros tengáis al respecto de lo que Laura nos comente o, bueno, pues cualquier duda que podamos solucionaros y, bueno, pues al final se abre un debate bastante interesante.
Como sabéis, bueno, pues el webinar está siendo grabado. Mañana vais a recibir un correo electrónico con la grabación del webinar, con la presentación, ¿vale? Que, bueno, pues podéis compartir o ver en cualquier otro momento. Y nada, pues también podéis tener acceso a otros webinars que hemos desarrollado en otros meses en nuestro canal de YouTube. Así que nada, cualquier cosa, aquí están nuestros datos de contacto y dejo a Laura con su presentación. Gracias. Buenos días a todos, gracias Marta y al equipo de marketing del trabajo que lleva detrás realizar estos webinars, y solo necesito que me confirméis que la presentación se ve correctamente. ¿Hoy es así? Sí, Laura, la vemos perfectamente, Vale, gracias. ok. Vale, pues nada, hoy como responsable del Departamento de Sostenibilidad vamos a abrir un poco esta caja de Pandora, ¿no? De la sostenibilidad y de todo lo que implica en las diferentes empresas para poder cumplir con el ESG, que son la nomenclatura en inglés, o ASG en castellano. Estos son todos los servicios y también se añaden, hay otros más, ¿no? Pero es un resumen de todos los servicios del departamento. Es verdad que la huella de carbono ocupa un gran volumen en este departamento, como ya sea el simple registro del cálculo de la huella de carbono en el ministerio, o la ISO 14067 para las grandes empresas que necesitan su verificación, el GHG Protocol. Luego hablaremos de la nueva norma de 14068 de neutralidad al carbono, ¿vale? Y otros procesos de huella de carbono que también realizamos. Posteriormente, gracias a ello, el nombre del departamento viene debido a estas memorias de sostenibilidad que creamos, ¿no? Que hay de diferentes tipos, que posteriormente veremos. Luego, la responsabilidad social corporativa. También trabajamos con diferentes normativas para ello, y luego otros servicios que van un poco más según la prestación del servicio de la empresa, como es los eventos sostenibles o economía circular o el plan de circularidad, que hay la obligatoriedad en Baleares. Entonces, para ello empezamos con las memorias de sostenibilidad. Pues bueno, como os he comentado, la sostenibilidad tiene que cumplir estos 3 pilares de ESG. Siempre van enlazados con el cuidado del medio ambiente. Eso que decimos que hay que cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras, ¿no? Nos gustaría que todo el mundo pudiese seguir disfrutando de cosas o animales, plantas, ecosistemas que nosotros hemos visto en la actualidad. Entonces, el primer pilar es la sostenibilidad ambiental, pues es todas las medidas que va a tener en cuenta la empresa para esa protección de la naturaleza, ¿no? La sostenibilidad social, que va con el desarrollo profesional de los empleados, ¿vale? Y todas estas medidas de inclusión de diferentes, digamos, razas, diferencias entre mujeres y hombres, ¿no? Todo esto que se engloba en seguridad y diversidad. Y luego la sostenibilidad de gobernanza, que es simplemente llevar un crecimiento económico, pero siempre respetando el medio ambiente. Dentro de las memorias de sostenibilidad, pues su objetivo es que hagamos un análisis transparente de todos estos 3 pilares, ¿no? Entonces, tenemos que valorar cuál es nuestro impacto y aquellos impactos negativos, ir reduciéndolos
a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se va a realizar este análisis de impacto y mediante la economía? Pues con el análisis de doble materialidad. Lo que se hace es un análisis de todas las partes interesadas, de todos los aspectos relevantes de la empresa, tanto internos como externos, y hacemos esta matriz para valorar cuáles tenemos que tener en cuenta para que se encuentren todos, digamos, dentro de la mediana importancia o menor importancia, ya que cuanto menos importancia le demos es que estamos cumpliendo todos los valores, ¿vale? Y esto vamos a identificar diferentes indicadores para poder evaluarlos. ¿Qué tipos de memorias existen? Pues bueno, hay gran variedad, pero simplemente he querido reducirlos en estos 5 puntos, ¿vale? La memoria de ESG o sostenibilidad, como su nombre indica, las memorias de ODS, que es cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la memoria GRI o GRI, que hay que cumplir con unos estándares GRI, hay que llevar unos procedimientos en los cuales te piden una información muy específica. Los EINF, que ya muchos de vosotros estaréis realizando estos EINF, y la nueva normativa CRSD con sus estándares asociados ESRS. Entonces, un poco resumiendo, pues las memorias de ODS, lo que vamos a realizar es ver en qué ODS están cumpliendo la empresa y entonces desarrollar en cada uno de ellos cómo tiene esa influencia tanto positiva o negativa. Normalmente para una memoria de ODS inicial, lo adecuado es tener entre 4 y 5 ODS cumplimentados, y estas memorias de ODS pueden ser verificadas o no. Es decir, nosotros pues estamos involucrados con la sostenibilidad, entonces simplemente de cara a nuestras partes interesadas realizamos esta memoria, pero si queremos que además esté verificada por una certificadora externa, pues pasamos una auditoría en la cual van a darnos este punto pues, de más veracidad. La memoria GRI, que lo que hacen es llevar los estándares del Global Reporting Initiative. Estos estándares se dividen en estándares universales, sectoriales y temáticos. No hay que cumplimentar todos, hay que seleccionar aquellos que verdaderamente podamos tener influencia. En ellos, los estándares universales, son los 3 obligatorios porque es un poco la información inicial de la empresa. De los estándares sectoriales todavía están en desarrollo, es para diferentes sectores y prestaciones del servicio, los cuales a veces afectan o no a la empresa que quiere realizar esta memoria GRI, y los estándares temáticos, que se dividen en los que empiezan por 200, 300 y 400, que ya están divididos para la parte social, la parte ambiental o la parte de gobernanza. Y entonces ahí se seleccionan aquellos en los cuales tenemos mayor influencia y queremos trabajar. Dentro del estado de memoria no financiera, por la Ley 11 del 2018, ya hay muchas empresas que están obligadas a realizar esta memoria no financiera. La memoria de información no financiera va a tener que seguir implantándose hasta que
se cumpla los CRSD, es decir, que poco a poco esta memoria no financiera va a desaparecer. En el 2028 ya no se harán las memorias no financieras, sino que pasaremos a los que es la normativa europea de CRSD. Bueno, esto hay mucha controversia en este aspecto con los CRSD porque ya tenían que, en el 2025, las empresas de más de 500 empleados ya tendrían que hacer sus reportes mediante la CRSD, que es el Corporate Sustainability Reporting Directive. Esta legislación europea tiene que tener una transposición a nivel nacional. Bueno, el proyecto de ley está aprobado. Las empresas de más de 500 empleados se están echando las manos a la cabeza porque todavía no se ha hecho la transposición y no saben muy bien cuáles van a ser las obligaciones o la diferencia entre los EINF. Entonces, desde Ingertech, ¿cuál es nuestra recomendación? Pues realizar el EINF, lo que es la memoria no financiera como se hacía hasta ahora, y cuando se haga la transposición, todos estos pequeños detalles que van a implicar un cambio, pues ya los tendremos en cuenta. Se supone, según la información que he buscado para este webinar, que entre marzo y junio se publicará la ley. El proyecto de ley, como he dicho, está aprobado, pero esperemos que lo antes posible, pues por todas estas empresas de más de 500 empleados que tienen que cumplir y que todavía pues están ahí a la espera de qué diferencia va a haber entre la memoria no financiera y esta CRSD. Como he comentado, se va a realizar de manera gradual, entonces en el 2025 tienen que realizar los informes con los datos del 2024 para empresas de más de 500 empleados. En el 2026, con los datos del 2025, pues empresas de más de 250 empleados o con una facturación de 40 millones de euros o 20 millones en activos totales. A partir del 2027, con los datos del 2026, van a ser pymes cotizadas y otras empresas, y ya en el 2028, con los datos del 2027, ya serán todas las empresas que pertenecen a la Unión Europea o que tienen alguna sede o trabajan dentro de los países de la Unión Europea. Entonces, como he comentado, para realizar esta memoria de CRSD tenemos que utilizar los estándares SRS. Entonces, como podéis ver, tiene una estructura similar a las memorias GRI, porque digamos que han trabajado con ese tipo de memorias porque son bastante completas. Entonces tenemos los ESRS1 que, digamos, son información general de la empresa. Luego los ESRS2, que son divulgaciones generales, pues un poco hablar de todas las normativas que tienen implementadas, la organización, etcétera. Y luego tenemos la división de los ESRDE, que son los ambientales, S del social y G de gobernanza. Entonces, dentro de cada uno, pues vamos a tener el cambio climático, que es, como he comentado al principio de la presentación, pues es un punto que nos lleva mucho al Departamento de Sostenibilidad, todas las cuestiones del cambio climático, huella de carbono. El 2 es contaminación, el 3 es agua y recursos marinos, el 4 es diversidad y ecosistemas y el 5 uso de recursos y economía circular. Si en alguno de ellos no tenemos influencia, simplemente habría que comunicar que no se tiene influencia, ¿vale?
En la parte social, pues es la mano de obra propia, los trabajadores en la cadena de valor, comunidades afectadas y consumidores y usuarios, y el G1, que es la conducta de la empresa, es decir, la relación del crecimiento económico en función del respeto con el medio ambiente. Luego tenemos la parte de la responsabilidad social corporativa. Para ello tenemos diferentes normativas que se pueden implantar en nuestra empresa y lo que gestionamos es todas aquellas políticas que tenemos que crear para tener un respeto hacia los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, por supuesto, ¿no? El desarrollo con la comunidad. Es muy importante la implicación que tenga la empresa en la comunidad en la que se encuentra. Luego tener en cuenta los consumidores, los proveedores que se van que vamos a seleccionar para trabajar con ellos y respetar lo que es la ley de antisoborno, de fraude, etc. Entonces, con todos estos puntos creamos diferentes informes de responsabilidad social corporativa. Dentro de ellos, pues uno de los más representativos es la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Esta norma es adecuada para empresas que tienen ya un sistema de gestión mediante ISOs porque es muy fácil implantarla en el sistema de gestión integrado. Luego hay otro tipos de certificaciones como ser una empresa saludable. Entonces, que siempre se trabaja la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? Entonces, en este caso es en el ámbito del trabajo que todos los hábitos de los empleados y del entorno sean saludables. La SA 8000 de responsabilidad social, pues es otro tipo de norma que se puede utilizar, o el IQ Net SR10, son diferentes estándares que se utilizan para demostrar que llevamos a cabo esta responsabilidad social. O el SG21 de sistemas de gestión de ética y socialmente responsable. Todos ellos trabajan para cumplir con todos los aspectos económicos, ambientales, sociales y de buen gobierno. Las huellas. Dentro de las huellas existen varios tipos, pero es verdad que la más utilizada es la huella de carbono y la más demandada en estos momentos, ¿no? Tenemos la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, que está empezando a tener auge para lo que es el consumo del agua, la huella de suelo y la huella social. La huella social la podemos gestionar bastante con estas anteriores estándares que utilizamos para la responsabilidad social corporativa. Dentro de la huella hídrica, lo que mide es el consumo que tenemos de agua dentro de nuestra organización, ya sea directa o indirectamente. Para ello se divide en 3 categorías: el agua azul, que es, digamos, de dónde se capta el agua que vamos a utilizar posteriormente; el agua verde, que es en aquellas empresas que tienen captación de agua de lluvia o de deshielo; y el agua gris es el volumen de agua que, digamos, contaminamos al realizar nuestra producción o nuestra prestación del servicio. Entonces, con estas 3 aguas lo que se hace es un cálculo para saber nuestro impacto hídrico y poder calcular la huella del agua. Como muchos sabéis, la huella de carbono no solamente
se está cada vez poniendo como un requisito en diferentes comunidades autónomas, que luego hablaremos, y ya en las memorias de CRSD se tiene que añadir el alcance 3, que ya hablaremos luego, pero es, digamos, el alcance 3 es el más complicado y el que más quebraderos de cabeza da a la hora de calcular esta huella de carbono, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes ámbitos de huella de carbono. Tenemos la huella de carbono de una organización, que se puede realizar si son para pymes mediante el registro de la huella de carbono del MITECO, y si para grandes empresas tendríamos que verificarlo antes de registrarlo. Entonces podríamos utilizar la ISO 14064 o el GHG Protocol. Y luego tenemos la huella de carbono de producto o servicio, que abarca todo el ciclo de vida del producto, que se llama desde la cuna hasta la muerte, ¿no? Desde la extracción de materias primas, todo el proceso de fabricación, la etapa de uso, hasta el fin de vida de ese producto. Y para ello se suelen utilizar estas dos normas de ISO 14067 o el PAS 2050. Como os he comentado, aquí a nivel nacional hay diferentes obligatoriedades de la huella de carbono. La pionera fue la Junta de Andalucía, con su obligatoriedad en la Ley del 8 del 2018, en la que obliga a todas las empresas que consuman más de 1 megavatio hora a realizar este cálculo y registrarlo. En el Gobierno balear, la obligatoriedad desde la ley del 10 del 2019 es para empresas que tengan más de 49 empleados o que facture más de 10 millones de euros al año, o, muy importante, que opere total o parcialmente en las Islas Baleares. Entonces, desde el 2020 se están realizando estas huellas de carbono de obligatoriedad, en la cual el Gobierno balear tiene su propia calculadora y se hace el registro en el CAIB, que es digamos, el órgano donde se tiene que inscribir las huellas de carbono. El Gobierno de Navarra, con su ley foral del 4 del 2022, obliga a las grandes y medianas empresas, centros comerciales o grandes establecimientos comerciales, también empresas de transporte de mercancías o que tengan más de este número de vehículos, explotaciones ganaderas de más de 800 UGT y explotaciones agrarias con estas dimensiones. Entonces, como podéis ver, ya hay bastantes comunidades que se están poniendo a la orden del día de esta obligatoriedad. Y la última en juntarse es el Gobierno de Cantabria, que desde el 1 de enero del 2025 obliga a realizar este cálculo a empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros. Y también aquellas pymes que sus proveedores sean grandes empresas. Y en la obligatoriedad de la Generalitat, también con la ley del 6 del 2022, obliga a partir del 2025 a grandes y medianas empresas que desarrollen sus actividades en la Comunidad Valenciana a calcular anualmente esta huella de carbono. El Gobierno de Canarias también, con la ley del 6 del 2022, hace esta obligación a grandes y medianas empresas que trabajen, al igual que en Baleares, de manera total o parcial en cualquiera de las comunidades autónomas de Canarias. Y poco a poco se están uniendo diferentes comunidades autónomas en La Rioja, en Asturias, en Cataluña, donde
Por el momento el cálculo es voluntario, pero sí que animan a ir realizando este cálculo de la huella de carbono a las empresas que se encuentran en estas comunidades autónomas. Como os he comentado, mi recomendación para las pymes es el registro de la huella de carbono en el MITECO. El MITECO es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que para facilitar la verificación en una comercializadora externa, lo cual supone un costo a estas pymes, lo que hace el Ministerio es realizar esta verificación externa. Y entonces, y además, solamente digamos que cuando hacemos el registro de la huella de carbono, solamente lo tendríamos que hacer del alcance 1 y 2, que digamos que son las emisiones que los datos los tiene la propia empresa para poder realizarlo. Dentro del Ministerio tenemos el sello de cálculo, el sello de cálculo y compenso, el sello de cálculo y reduzco y el sello de cálculo, compenso y reduzco. Siempre mi recomendación es primero calcular durante 1 o 2 años para ver cómo evolucionamos dentro de nuestra organización, si realmente tomando las medidas adecuadas ya se produce una reducción, ¿no? Entonces, siempre recomiendo hacer el cálculo, ¿vale? Posteriormente, si vemos que no llegamos a una reducción que nos proponemos dentro de nuestro plan de reducción, se puede compensar con una inversión dentro de los proyectos de compensación que tiene el propio ministerio. Luego, a lo largo de 4 años consecutivos de cálculos, podemos ver si se produce una reducción y si se consigue esa reducción, podríamos conseguir, después de los 4 años, el sello de cálculo y reduzco. Y por último, veo que puedo reducir, pero aún así quiero invertir en proyectos de captación de CO2 de compensación. Entonces ya nos darían el sello completo de cálculo, reduzco y compenso. Aunque las grandes empresas pueden registrarse igualmente en el ministerio, simplemente que a diferencia de las pymes, lo que tienen que hacer las grandes empresas es verificarse por una entidad certificadora antes de inscribirse en el ministerio. También diferentes clientes o diferentes proveedores con los que trabajamos nos piden que estemos inscritos en diferentes bases de datos, de aplicaciones que para cumplir estos niveles de reducción que se nos piden, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es la iniciativa STBI, que hay que hacer un reporte anual para ver si conseguimos los objetivos de descarbonización de 2 a los 1,5 grados que deberíamos de ir consiguiendo poco a poco. Luego, otra aplicación o otro estándar es el CDP, que también habría que realizarlo anualmente, y entonces ahí se van viendo vuestros progresos y vuestras posibles reducciones que se van a ir realizando a los años que se vayan inscribiendo en CDP. El GHG Protocol es un estándar muy utilizado para aquellas grandes empresas que por el momento quieran hacer alcance 1 y 2, porque el GHG Protocol nos permite el alcance 3, que, como he comentado, suele dar tantos problemas, es opcional, entonces lo podemos excluir ya que el estándar lo permite. Entonces, yo siempre a aquellas empresas que empiezan a realizar el cálculo de la huella de carbono, recomiendo primero realizar 1 o 2 años con el alcance 1 y 2 y luego ver esta metodología para ir implantando el alcance 3, ya que son datos que necesitamos externos y que son bastante más complicados de recopilar. Y la 14064, que es la que se utiliza, la ISO que se utiliza para la verificación de la huella de carbono, en ella está subdividida en 3. La 1 es la que explica el diseño y el desarrollo de los inventarios de GEI.
La 2 es las que especifica los requisitos de cuantificación y seguimiento con el plan de reducción y eliminación de los gases de efecto invernadero. Y la 3 son los requisitos y directrices para que los auditores tengan en cuenta para verificar esta huella de carbono. Esta ISO 14064 es muy utilizada para aquellas empresas que ya tienen un sistema de gestión, porque mediante 2 procedimientos adicionales y el cálculo y el informe de GEI ya cumplirían con la ISO 14064. A diferencia del GHG Protocol, la ISO 14064 no permite, digamos, descartar este alcance 3. Y en el 2023, que ya se ha hecho la transposición a nivel nacional en el 2024, se ha creado la 14.068 de gestión del cambio climático y neutralidad. Lo que trata esta norma es de que una vez que hemos realizado el cálculo, cómo llegar a la neutralidad, es decir, las 0 emisiones dentro de nuestra organización. Las 0 emisiones es imposible conseguirlas si no se invierten en proyectos de descarbonización. Entonces, siempre para poder llegar a la neutralidad vamos a tener que invertir en estos proyectos de descarbonización, ¿vale? Entonces, tenemos que realizar, lo que nos pide esta norma es realizar un plan de reducción a corto y largo plazo para que las emisiones en el 2050 sean 0. Esta es la estructura que utiliza la ISO 14068, que primero tenemos que saber dónde estamos, es decir, cuáles son nuestras emisiones, para posteriormente tomar medidas de reducción y, por último, invertir a largo plazo, invertir en proyectos de compensación para, digamos, llegar a 0 emisiones dentro de nuestra organización. Entonces, el proceso de descarbonización trata de ir reduciendo gradualmente estas emisiones que producimos a la atmósfera. Y la neutralidad es cuando ya se llega a 0, ¿vale? Entonces, para la estrategia que tenemos que tener para la descarbonización, pues son unas políticas donde utilicemos tecnologías limpias, ya sean comercializadoras de 100% energías renovables, vehículos que emitan menos. Todo se tienen que tomar unas estrategias para poder ir reduciendo a medida estas emisiones. Luego, una transición energética, pues como os he comentado, teniendo una eficiencia energética, un buen uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Posteriormente, con una movilidad sostenible, aquí se puede llegar, pues, si son grandes empresas, tener autobuses lanzaderas, o utilizar vehículos eléctricos, o promover dentro de la empresa a usar, ¿no?, bicicletas o caminar para reducir estas emisiones por la movilidad. Y esto ya, digamos que afecta más a empresas que usan tierra, ¿no? Pues la protección de los bosques y los humedales para llegar a esta sostenibilidad de los residuos orgánicos. Los objetivos de la descarbonización, como he dicho, hay los objetivos de reducción, ¿no? De ir reduciendo progresivamente, pues esto lo llaman a corto plazo, ¿no? Para el 2030-2040, para llegar a este objetivo final a largo plazo del 2050,
para emitir 0 emisiones. Las etapas de la carbonización, como he comentado, sin calcular no podemos empezar a nada. Entonces, primero tenemos que calcular mediante un año base, ¿no? Seleccionamos un año y a partir de ahí vamos a hacer los diferentes años de cálculo y estableciendo unos objetivos de reducción para llegar a, de manera, digamos, natural o dentro de la reducción de esas emisiones y posteriormente, como os he comentado, sin un plan de compensación, sin invertir en unos proyectos de absorción de CO2, no se llegaría al objetivo final, que es las emisiones de 0 de nuestras organizaciones. Entonces, el plan de compensación, pues lo que trata es de invertir, empezar a invertir pues en un porcentaje, no hay los estándares no piden un porcentaje mínimo, pero pues se puede poner dentro de nuestros objetivos cuántos créditos vamos a comprar anualmente o ver o un porcentaje dentro de nuestra huella, ¿no? Pues un 10%, un 20%, dependiendo de la inversión que se tenga que se quiera hacer, porque hay que saber que de momento no hay un precio estipulado para la tonelada de CO2 absorbida, está entre 50 y 120 euros dependiendo del tipo de plantaciones, ¿no? Pues una plantación de eucalipto absorbe menos que, por ejemplo, a nivel nacional de árboles más de la península ibérica. Un poco lo he ido comentando a lo largo de la presentación. Hay un Pacto Verde Europeo con esta neutralidad climática para el 2050. Hay un plan de recuperación de la Unión Europea con un 30% del presupuesto de Next Generation para la lucha contra el cambio climático y luego la Ley Europea de Clima 2021 que dice de reducir un 55% para el 2030, que lo que han llamado el Fit for 55, ¿no? Entonces, estamos en el 2025 y se supone que dentro de 5 años tendríamos que reducir nuestra huella de carbono a nivel europeo un 55%, cosa que veo un poco difícil, pero que por ello animo a todas aquellas empresas a empezar a calcular su huella de carbono para poder conseguir juntos esta reducción. En el contexto nacional tenemos los objetivos de economía circular del 2030 con la reducción de un 30% del consumo nacional de materiales en relación al PIB, tomando referencia el 2010, reducción de la generación de residuos un 15%, reducción de los residuos de alimentos un 50%. Pues como veis son datos que por el momento ya estamos en el 2025, todavía no se han cumplido, nos quedan 5 años y nos piden que a nivel nacional tendríamos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas equivalente. Entonces nos tenemos que poner, como digo, todos manos a la obra para poder llegar a conseguir este objetivo. Y a lo mismo que cumpliendo la normativa europea con la Ley del 7 del 2021 del cambio climático y transición energética, también a nivel nacional nos piden esa neutralidad climática para el 2050.
El plan de circularidad es una obligación que se está implantada en las Islas Baleares con la ley del 3 del 2022 que pide que ha sido de manera gradual, pero ahora ya es de cumplimiento a todos los establecimientos turísticos de las Islas Baleares. Entonces, tienen que hacer un plan uniendo la economía circular con la sostenibilidad de estos establecimientos. Entonces, tenemos que hacer una evaluación con diferentes indicadores prioritarios de energía, agua, materiales, residuos, alimentos, y se tiene que hacer anualmente una revisión de esa planificación para ver la eficacia. La primera implantación tiene una duración de 5 años y a los 5 años hay que volver a realizar un estudio viendo los progresos que se han tenido durante los 5 años anteriores. Otros servicios que podemos incluir en este departamento de sostenibilidad, que ya van pues dependiendo de la prestación del servicio, de qué manera quiere involucrar la sostenibilidad las empresas. Entonces tenemos, por ejemplo, la ISO 20121 de eventos sostenibles, que está muy relacionada a empresas que realizan eventos. Tenemos la ISO 14006 de ecodiseño para tener el diseño de un producto lo más sostenible posible. Lo que detalla, ¿no?, la economía circular es en la prestación del servicio, todas las maneras que tenemos para reducir los impactos negativos en la sostenibilidad. Entonces, tener lo primero, un ecodiseño para tener una producción adecuada, que la distribución sea lo menos contaminante, que podamos tener un consumo de larga duración, que se repare, reutilicen más que esta economía lineal que hemos tenido desde la época industrial, ¿no?, de uso y tiro, pues que se puedan reparar y que una vez que ya no se pueda utilizar como tal, pero que sí que diferentes piezas de ese producto se puedan reciclar para introducirlas en el sistema productivo. También tenemos la ISCC, que este certificado de sostenibilidad se utiliza para aquellas empresas que, por ejemplo, reciclan el aceite usado. Hay planes de movilidad sostenible y segura, se utilizan mucho para empresas de logística, ¿no? También tenemos el certificado FSC, que son para empresas que utilizan la madera, pues tienen unos certificados en los cuales caracterizan esa madera como sostenible. Tenemos el residuo cero, es un estándar que se utiliza para llegar a reducir al máximo nuestros residuos, metiéndolos a nuestra cadena de valor o dándole un segundo uso. El principio de DNSH, que aquí es dentro de Next Generation, para diferentes proyectos, piden que estos proyectos no tengan un impacto ni al cambio climático ni a la diversidad. Entonces se hace este informe de principios de DNSH para ver que no afecta a estos puntos que nos piden para cumplir las subvenciones que nos dan Next Generation, y luego, pues eso, cadena de custodia de productos forales, etcétera. Entonces, creo que me he pasado un poco de tiempo, perdonar, pero es que hay muchas cosas que contar y
muchas otras que las hemos dejado en el aire, ya que, como digo, la sostenibilidad es muy amplia. Entonces, no sé, Marta, Hola. si Sí, hay sí, preguntas. pues vamos a ir viendo, ¿vale? Perdonadme, pero la cámara la apagué, pero no se enciende otra vez, pero creo que me escucháis, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, aquí tenemos ya algunas preguntas, ¿vale? Vale, Entonces, tenemos ahí como 11 minutillos a ver qué es lo que podemos contestar. A ver, vale, Carmen nos pregunta, bueno, una pregunta bastante genérica, Laura? sí. Que puede ser bastante intensa. ¿Qué es lo que le aplicaría a una empresa de menos de 50 empleados? No sé si hay que ubicarla geográficamente también Sí, para exacto. saberlo o no, porque bueno, como hemos visto, es de Madrid, ¿vale? Una Ah, empresa de de menos de Madrid. 50 empleados de Madrid. Vale. Bueno, pues por el momento, Carmen, estáis un poco liberados, ¿vale? Mi recomendación es, ya que la obligatoriedad de la huella de carbono, por ejemplo, se está poniendo cada vez más estricta en número de empleados. Yo lo que recomiendo de cara no solamente a vuestro beneficio competitivo, ¿no? También para ver dónde estáis con estas emisiones de la huella de carbono, sería hacer el registro de la huella de carbono en Inmiteco. Y posteriormente, también para ponernos un poco en situación, sería realizar una memoria de sostenibilidad. Yo, desde mi punto de vista, recomiendo, para empezar a realizar una memoria de sostenibilidad, las de ODS. Y luego, posteriormente, ya se puede ir complicando un poquito más, pero estos dos puntos son recomendaciones. Por el momento no tienes ninguna obligación. Ok, perfecto, gracias Laura. Ella está feliz y contenta, por eso. Ok, pues no sé si hay alguna duda o alguna preguntilla más. No sé si alguien se anima a hacer alguna consulta. Bueno, Bueno, yo simplemente que sí. este webinar los planteamos en febrero porque como el proyecto ley se aprobó como en noviembre o así, octubre, noviembre, pues pensábamos que podíamos dar más información sobre los CRSD, pero como el proceso de aprobación y de publicación de la ley está siendo muy lento, pues nos hemos quedado un poco a la espera. Entonces, como he dicho anteriormente, las malas lenguas, como se dice, dicen que en de marzo a junio saldrá, se publicará, vaya, y sinceramente que todos estamos deseando saber un poco cómo se va a plantear para poder daros información sobre ello, ¿no? Porque va a ser de manera gradual la entrada de la aplicación de esta de esta ley, ¿no? Y ya las empresas de 500 empleados, pues tendrían que estar ya sabiendo lo que tienen que implantar. Perfecto, perfecto. Pues nada, pues sí, estamos aquí expectantes para todo ello. Mm, Pues en el momento, bueno, pues de que tengamos ya las noticias definitivas, bueno, pues volveremos a informarte como exacto. siempre. Bueno, pues Mm, nada, pues Laura, muchísimas gracias por la exposición. Espero que haya sido de vuestro interés y bueno, ya sabéis que si tenéis alguna necesidad en cuanto a los servicios que Laura ha expuesto o a cualquier otro servicio, pues que ofrecemos en Grupo Ingerte, pues no dudéis en contactar con nosotros. Y si tenéis, bueno, pues alguna duda que no queréis exponer aquí, queréis exponer pues con alguna reunión o cualquier cosa, pues quedamos atentos. Así que nada, pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, Laura. Pues Gracias. muchas gracias, adiós. Chao.